Estás viendo Infinito. Abre tu mente. El siguiente documental aborda temas que pueden disgustar, ya que presenta posibles interpretaciones de hechos históricos. Las conclusiones que se presentan son una cuestión de opinión. La evidencia es real. En la segunda mitad del siglo XV vivió un hombre iluminado llamado Leonardo da Vinci. Su genio se manifestó en todas las disciplinas en las que incursionó. Fue dibujante, ingeniero, arquitecto, filósofo, inventor y músico. La curiosidad fue el motor principal de sus actividades. Dedicó su vida a conocer el funcionamiento del mundo, la anatomía y multiplicar la fuerza humana. En cada proyecto fue un adelantado a su época, un personaje irrepetible, un elegido. Y sin embargo, muchos misterios giran alrededor de su vida. Indicios, pistas, claves que se cuelan en sus obras y nos dejan entrever otras preguntas. ¿Cómo puede ser que íconos tan populares contengan aún enigmas sin resolver? ¿Hacia dónde nos lleva el laberinto de Leonardo? A casi 500 años de su muerte, todavía nos preguntamos qué misterios escondía Leonardo da Vinci. Y más concretamente, lo que indagaremos en este programa. ¿Qué quiso representar en la Última Cena y cuáles son los secretos que guarda esta obra? El misterioso Leonardo da Vinci, el lado oscuro de un hombre brillante. Herejía, los misterios de la Última Cena. El año cero marca el inicio de la cristiandad que derivaría en el nacimiento de la Iglesia Católica y su influencia sobre la cultura del mundo occidental. A partir de ese momento, su presencia marcará el pulso de Occidente, estableciendo una relación compleja con el arte y sobre todo con la ciencia. Aquí en la región de Toscania nació el genio irrefrenable de Leonardo da Vinci en el año 1452. Su encuentro con la iglesia sería inevitable. Todos los artistas de su época tenían a la iglesia como su principal cliente. Leonardo da Vinci no fue una excepción. De hecho, algunas obras del pintor son consideradas como representaciones oficiales de algunos de los pasajes culminantes del Nuevo Testamento. Y aquí, señoras y señores, nos introducimos en el misterio. Considerada durante cientos de años la versión cristiana del momento en que Cristo comulga con sus apóstoles y anuncia la traición de Judas, la Última Cena de Leonardo da Vinci presenta muchas incógnitas. La obra representa el momento en que Jesús anuncia la traición de Judas. Luego advertirá que será 3 veces negado por Pedro. Comulgará con sus apóstoles y les encomendará su misión pastoral.
Desde siempre el cáliz sagrado, así como el pan, el vino y la cruz, son los símbolos cristianos más recurrentes que podemos encontrar. El cáliz ha sido representado de cientos de maneras y sobre él se han tejido todo tipo de historias y leyendas. Es un emblema del cristianismo y del legado de Jesús. Sin embargo, si miramos bien la Última Cena, la versión oficial de este pasaje bíblico, no encontramos el cáliz. ¿Dónde está el cáliz? Si observamos la pintura con detenimiento, notaremos la profusa presencia de panes. Los comensales están provistos de pequeños vasos, platos hondos, que casi pasan inadvertidos por el deplorable estado actual de la obra. En el instante de la consagración del pan y el vino como cuerpo y sangre de Jesús, vemos delante de su imagen un vaso, un plato, un pequeño cuenco, varios panes, una gran fuente vacía. La falta del cáliz es un detalle nada ingenuo. Es solo el primero de los secretos que se esconden en la Última Cena. ¿Por qué Leonardo no pintó el cáliz? ¿Será que la obra nos está contando otra versión sobre la vida de Cristo? Pocos documentos contemporáneos a Jesús nos narran su vida. Además de los 4 libros que componen la Biblia, el Evangelio según San Marcos, según San Juan, Lucas y Mateo, existen otros textos escritos también por los primeros cristianos, a los que se denominan evangelios gnósticos, o según la denominación de la Iglesia que los rechaza por heréticos, evangelios apócrifos. Entre ellos encontramos el Evangelio de Tomás, el libro secreto de Santiago, el Evangelio de María Magdalena, las actas de Tomás y de Pedro, y el Evangelio de la Verdad. Estos son escritos que cuentan otra historia, diferente a la que relatan las Santas Escrituras, aprobadas por la religión oficial. Textos desechados por la Iglesia y expresamente condenados y excluidos de la Biblia. Textos en los que se narra una historia silenciada. Textos que nos ilustran a un Jesús distinto del que conocemos. Estudios sobre la obra de Leonardo da Vinci han demostrado que es posible descubrir varios símbolos de los evangelios agnósticos. Ahora bien, si esto es cierto, ¿cuál es la historia de Jesús que nos cuenta Leonardo en la Última Cena? La ausencia del cáliz es solo la punta del ovillo, porque la versión que nos cuenta Leonardo incluye una esposa, un puñal y la posible descendencia de Jesús. Conspiradores, secretos y guardianes de esos secretos. ¿Cuál es el verdadero misterio del Santo Grial? A lo largo de la historia, la leyenda del Santo Grial ha movilizado la voluntad de miles de hombres que intentaron recuperar este copón sagrado. Su incalculable valor místico y material lo convirtieron en el gran objeto perdido de la era cristiana. El cáliz ha sido rastreado por creyentes y conversos, pero también por codiciosos mercaderes y buscadores de tesoros. Su búsqueda ha acarreado heroísmo, fe y traición. Así también como la búsqueda de la vida eterna, de la inmortalidad. Consideremos ahora la posibilidad, casi como un juego, de que el cáliz como tal no haya existido y de que su mención en los evangelios encierre una metáfora, una idea, y que esa idea sea la representada por Leonardo en su obra, es decir, otro significado que no es el que contiene el objeto. La copa fue el recipiente en que bebieron Jesús y sus discípulos en la Última Cena. Esto es la celebración de un pacto. En una y otra versión, el Santo Grial representa la sangre de Jesús. Ahora hagámonos una pregunta audaz.
¿qué representa la sangre de Jesús? Es obvio que Leonardo quiso decir algo con la ausencia del grial en la última cena. Evidentemente el artista daba otro sentido a la imagen del cáliz. ¿Qué significa recoger la sangre de Cristo? Tal vez resguardar la sangre real. ¿Acaso materializada en la descendencia de Jesús? En este caso el cáliz podría ser el útero de una mujer. Una maravillosa copa para guardar y germinar la simiente de una descendencia real. O más concretamente, el linaje de Jesús. Hagamos un raconto. Tenemos a un artista como Leonardo, de multifacético genio y personalidad, que desde estos parajes dejó testimonio de los momentos más importantes del cristianismo, religión influyente de su mundo y el nuestro. Encontramos extrañas diferencias entre su representación, considerada oficial, y el relato que de los mismos hechos nos hace la Biblia. En concreto, en la mesa de la última cena no se encuentra el cáliz. Luego supimos que de acuerdo a documentación no oficial, el Santo Grial, también llamado sangreal o sangre real, representaría dos cosas. Primero, la estirpe y descendencia de Jesús. Segundo, el vientre que contuvo la sangre de Jesús y dio a luz un linaje divino. Pero hay otro detalle. Quien siempre fue señalado como el apóstol Juan, parece ser una mujer. Asomémonos a este supuesto mundo herético. Conozcamos el otro lado de la historia. Entonces podremos discernir si quienes la protagonizaron fueron realmente herejes. La historia no oficial nos cuenta que existe gran cantidad de documentos que relatan la verdad sobre la vida de Cristo, los apóstoles y la época anterior a la propagación del cristianismo. Nunca se supo con certeza dónde estaban esos documentos, quién los poseía y cómo habían sido preservados a lo largo de los siglos. Después de la muerte de Jesús, el cristianismo, que había nacido como una secta judía perseguida por los romanos, comienza a expandirse por toda Europa. La nueva fe convence y convierte a bárbaros y romanos por igual, hasta que en el año 325, el emperador romano Constantino I pone fin a la persecución y se convierte él mismo al cristianismo, imponiendo este credo como la religión oficial de Europa. El cristianismo temprano adoptó distintas formas y hubo una variedad de sectas que profesaban su fe en Cristo de maneras muy distintas a las que hoy conocemos. A fuerza de hierro y sangre, la doctrina católica y apostólica de Roma, encabezada por poderosos papas y con la colaboración de reyes y príncipes, aniquiló a las sectas disidentes como los cátaros del sur de Francia e inclusive intentó infructuosamente absorber a la Iglesia cristiana ortodoxa de Bizancio, que aún hoy sobrevive. Pero en el siglo VIII comenzó el avance musulmán y los árabes atacaron y ocuparon buena parte de Europa y Oriente Medio. Enfrentados por una lucha de poder y de fe, en 1099, los cristianos de Europa se lanzaron a las cruzadas, expediciones religioso-militares para recuperar Tierra Santa, que dieron lugar a curiosas órdenes militares, rodeadas de numerosas leyendas y especulaciones. Entre ellas, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, o Caballeros Templarios.
La saga de los Caballeros Templarios es uno de los capítulos más enigmáticos y apasionantes en la historia del cristianismo. Comencemos como debe ser por el principio. El comienzo de esta historia se remonta al siglo XI, cuando en el año 1099, el Papa Urbano, heredero del apóstol Pedro en la ya poderosísima Iglesia Católica, levanta a Europa en armas para reconquistar Jerusalén de manos de los musulmanes. Así comenzó lo que la historia conoció como las Cruzadas, casi 200 años de guerra durante los cuales Europa se desangró tratando de conquistar Tierra Santa, como las olas del mar se estrellan contra una muralla. 200 años en que caballeros, reyes y hasta niños entregaron sus vidas, llevados por una fe ciega, sin obtener más que efímeros reinados, el mayor de los cuales duró apenas 50 años. Allí mismo es donde se sitúa el principio del relato. En 1099, el duque francés Godofredo de Bouillon encabezó la primera cruzada, derribó los muros de Jerusalén, masacró a los sarracenos y tomó el mando de la ciudad con el título de protector del Santo Sepulcro. Hay teorías que sugieren que Godofredo de Bouillon era el portador de un gran secreto que su familia guardaba desde los tiempos de Jesús. Para preservar ese secreto y encontrar pruebas fehacientes que lo corroborasen, fundó la Orden de Sion, cuya misión sería buscar cierta documentación perdida en las ruinas de la Ciudad Santa. Si fuera así, su participación en la cruzada no habría sido meramente una cuestión de geopolítica ni de fe. Esas mismas teorías sostienen que la Orden de los Pobres Caballeros de Jesucristo, o Caballeros Templarios, creadas en Jerusalén bajo el reinado del primo de Godofredo, Balduino II, con el objetivo declarado de proteger a los peregrinos cristianos, en realidad eran el brazo armado de la Orden de Sion de Godofredo. En apoyo de esta teoría, sabemos que varios de los fundadores y miembros de la orden eran efectivamente miembros de la Orden de Sion. Lo cierto es que los caballeros templarios, que obtuvieron su nombre por haber sentado su base en las ruinas de lo que fuera el templo del rey Salomón, dedicaron los primeros años de su existencia no solo a patrullar los caminos a Tierra Santa, sino que una vez adentro de los establos del antiguo templo, se dedicaron a cavar y cavar y cavar. ¿Qué hacían 9 caballeros templarios, supuestamente encargados de la seguridad de los peregrinos, cavando en las ruinas del rey Salomón? ¿Qué encontraron entre los escombros? Nadie lo sabe. Pero llamativamente, en poco tiempo, esta orden minúscula de monjes guerreros se convirtió en una de las corporaciones más importantes de Europa, accediendo a innumerables beneficios y exenciones papales, cuando Inocencio II dictó una bula por la que se les concedía independencia y poder absolutos más allá de cualquier autoridad política y religiosa. La bienaventuranza de los caballeros templarios se extendió hasta mediados del siglo XIV. Recibieron además de exenciones papales, dádivas y donaciones de nobles de toda Europa. Amasaron una fortuna tal que adquirieron propiedades en más de 12 países y comenzaron a conceder créditos a casas reales arruinadas, créditos que serían pagados con generosos intereses. Así los caballeros templarios fueron el primer antecedente de lo que mucho más tarde sería la banca de crédito internacional. ¿Por qué la Iglesia les dio un trato tan preferencial? ¿Estaría esto relacionado con los secretos desenterrados de las ruinas del templo del rey Salomón? Pero todo poder encuentra su límite, y los caballeros templarios no fueron la excepción. Su fin llegó a principios del siglo XIV. Y llegó de noche, con violencia, fuego y sangre. Corría el año 1307 cuando el rey francés Felipe IV, presionado por deudas y necesitado de fondos para realizar una nueva cruzada, decidió que los templarios habían llegado demasiado lejos. En una operación simultánea, todos sus soldados recibieron una orden sellada,
un sobre lacrado que no debía abrirse hasta el viernes 13 de octubre. Su contenido era fatal para los caballeros de la Orden Templaria. Se los acusaba de herejes, satánicos, sodomitas, blasfemos y crímenes demasiado horribles para ser mencionados. Por lo tanto, debían ser arrestados inmediatamente y embargados sus tesoros. Una vez más, la cruz manaba sangre. Hasta el final de la orden, 2 siglos después, los templarios guardaron el secreto. Ni siquiera con torturas y tormentos pudieron arrancarles una palabra acerca de lo hallado. Sin duda lo que encontraron los templarios en las ruinas del rey Salomón era una información lo suficientemente valiosa como para pagar el secreto con su vida. ¿Serían estos documentos los que hablaban del verdadero apóstol preferido y más amado de Jesús? ¿Serían documentos que hablaban del protagonismo de una mujer y esa mujer sería María Magdalena y llevaría en su vientre la descendencia de Jesús? El Santo Grial no era una copa. ¿Entonces qué? Pero el secreto de los caballeros templarios no murió con la orden. Para preservarlo, sus sobrevivientes crearon el Priorato de Sion, una organización secreta de la que Leonardo fue gran maestre. Según consta en los misteriosos documentos encontrados en la Biblioteca Nacional de París, los Dossiers Secrets, y que perdura hasta el día de hoy. ¿Es posible que Jesús tuviera una esposa y descendencia? ¿Qué relación existe entre ese enigma sagrado custodiado por templarios y la Última Cena, el famoso fresco de Da Vinci? ¿Qué relación tiene con la ausencia del Grial en el cuadro de Leonardo? Podría entonces pensarse que el gran pintor representó el Grial simbólicamente, basándose en el secreto de los templarios, cuya custodia ahora recaía en sus propias manos. Es decir, el Grial sería el vientre de María Magdalena, que contendría la sangre de Jesús, su descendencia. Es posible notar la postura claramente masculina de todos los apóstoles. En la Última Cena, sin embargo, si miramos bien, la pose de quien sería Juan, con su leve inclinación, es la de una mujer. Sus rasgos y actitud también son femeninos. Otros datos lo confirmarían. La vestimenta de ambos personajes, invertida en colores y forma, se complementan, manifestando la unión entre lo opuesto y complementario. Leonardo da Vinci bosquejaba obsesivamente todas sus obras con mediciones, diagonales, paralelas y fórmulas. Acostumbraba a trabajar las líneas ocultas en cada uno de sus proyectos, por lo que es posible pensar que las rectas que forman la M de María Magdalena no son un azar de las formas. ¿El cáliz es la oquedad que se forma entre los dos? ¿Esto implica que María Magdalena estaba embarazada de Jesús? Pero, ¿qué pensaba Leonardo de las mujeres? Es muy notable la predilección de Leonardo por las figuras andróginas, con marcados encantos femeninos, sutiles, casi divinos, contornos de una belleza intocable. El tema de lo femenino estaría siempre presente en su obra. Así la mujer, la madre, la virgen, se convierten en imágenes recurrentes, y sin embargo, Leonardo da Vinci murió soltero y sin hijos. En sus numerosas biografías nunca se mencionaron amantes mujeres. Su obra está poblada por personajes femeninos. ¿Podemos arriesgarnos a decir que en la Última Cena se sugiere otra divinidad al lado de Jesús? ¿Una divinidad femenina? Decir que Leonardo pintó a la derecha de Cristo, no al apóstol Juan, sino a María Magdalena, no deja de ser arriesgado. Y nos obliga a revisar el papel de esta mujer dentro de los evangelios. Existen 2 personajes en la Biblia que desde siempre han sido difíciles de abordar, y sin embargo son protagónicos en la vida de Jesús.
El primero es Juan el Bautista, de quien algunos dicen era primo de Jesús. Ambos profetas mantenían una extraña relación de amor y rivalidad. Y el otro personaje, el que nos atañe, es María Magdalena, quien lavaba sus pies y fue la única mujer que siempre estuvo a su lado sin tener un parentesco sanguíneo. Así como Juan el Bautista es considerado el principio, María Magdalena, por ser la primera en verlo resucitado, es considerada el final. El principio y el final, como en un nudo. Uno de los tantos nudos que Leonardo gustaba inventar. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. En realidad, la condición de prostituta de María Magdalena, que se interpreta de las Santas Escrituras, dista mucho de la realidad. De lo que no quedan dudas es que tenía algún tipo de relación íntima con Jesús, mucho más cercana que la que relatan los textos oficiales. Ella fue una de las mujeres que permanecieron al pie de la cruz. Los 4 evangelistas oficiales coinciden en señalarla como la primera persona que se acercó al sepulcro vacío en Pascua. ¿No tiene cierta lógica que eligiera manifestarse ante la futura madre de su hijo? Posiblemente María Magdalena fuera elegida por Jesús como quien sería la verdadera madre del cristianismo, la mujer redimida, la compañera fiel que germinaba su simiente, la que se sentaba a su derecha. Sin embargo, la oscuridad cayó sobre Magdalena. ¿Por qué? A lo largo de la historia ha sido insoslayable la negación de la Iglesia Católica a todo contacto sexual cuyos fines no sean exclusivamente reproductivos. El sexo en sí mismo es considerado pecaminoso y vivido con culpa, la negación de la carne. La misma procreación de Jesús, hijo de una mujer intacta, detalle realmente innecesario porque bien pudo haber sido iluminado por Dios, siendo hijo de un matrimonio elegido. La ascensión de la Virgen María, cuyo cuerpo no se puede corromper. La ausencia de mujeres entre los apóstoles que dejaban a su familia para acompañar a Jesús. La quema de brujas en la Inquisición. La mujer ha sido llamada impía, corrupta, lujuriosa. ¿Por qué quienes dicen detentar autoridad entre las almas le tienen miedo a la mujer? Para la iglesia tradicional, la sexualidad de María Magdalena no fue difícil de encasillar. La mujer de los 7 demonios, la pecadora. No hay ninguna dificultad para relacionar con ella el contacto carnal con una falta que debe ser redimida. Sin embargo, hay otro tema mucho más urticante, un tema que por falta de resolución se convirtió en cuestión tabú. Mencionarlo es caer en pecado, la sexualidad de Cristo. ¿Hay fundamentos reales para considerarlo célibe o un apólogo de celibato? La respuesta es no. El supuesto celibato de Jesús y sus apóstoles es considerado cosa juzgada e indiscutible. Y sin embargo, no es el comportamiento lógico que se desprende del relato que hacen los evangelios. Entre los judíos, el no tener hijos se consideraba de alguna manera una traición a los designios de Yahvé. Un hombre que a los 30 años aún no tuviera hijos, o siquiera mujer propia, sin duda hubiera llamado la atención. Las crónicas de la época no hubieran dejado de registrarlo. Sobre todo si era alguien que, como Jesús, se encontraba en el centro de la cuestión pública. Todos sabemos que Cristo y sus seguidores tenían numerosos enemigos. No hubieran estos dejado de tildarlos de homosexuales, un delito que en la época tenía penas gravísimas. Las mujeres en la obra de Leonardo nos remiten a lo angelical, inalcanzable, etéreo y puro, mientras que los hombres son la fuerza, la violencia y la intriga. Pero su relación con lo femenino masculino era mucho más compleja que eso. La historia cuenta que en el año 1476, un muchacho de 17 años acusó de sodomía a un grupo de jóvenes, entre los cuales se encontraba Leonardo da Vinci. Nadie pudo impedir que Leonardo pasara cerca de 2 meses en la cárcel. Es curioso, pero los biógrafos oficiales tratan de evitar este episodio, como si se tratara de algo vergonzante en la vida del artista. La homosexualidad de Leonardo es un hecho. Su joven asistente Salah y su amigo Melzi figuran en la lista de amantes de este hombre, para quien la mujer era un ser superior, casi inalcanzable, como una virgen, una madre ausente, o la esposa de un dios.
Leonardo era un hombre especialmente carismático, bello, fuerte, literalmente capaz de doblar una herradura con sus manos como si fuera de plomo. Al mismo tiempo eximio ejecutante de instrumentos como la flauta, la lira, el mandolín, cocinero, narrador. Es muy difícil pensar que un solo sexo pudiera contener la inmensa energía de este hombre iluminado para quien el universo era tan solo un patio de juegos. Pero suponer que Leonardo pudiera utilizar su obra para manifestar indirectamente sus preferencias sexuales es una frivolidad. La presencia de María Magdalena en la Última Cena va mucho más allá de lo psicológico o de una declaración de identidad sexual. Se trata de una toma de posición. Se supone que Leonardo era miembro de alguna asociación secreta como el del Priorato de Sion, grupo herético que defendía la posición de María Magdalena en la Iglesia. Una postura política y moral que, dada la censura imperante, solo podía ser transmitida a partir de símbolos. Con todos estos datos es mucho más simple respondernos la pregunta que nos hiciéramos inicialmente. ¿Por qué Leonardo pinta a una mujer a la derecha de Jesús en la Última Cena? La respuesta es obvia, porque creía que esa mujer debía estar allí. Pero ¿qué peligros enfrentaba el maestro al decidir brindar esta versión de la Biblia? ¿Por qué la clandestinidad del mensaje? ¿Por qué la madre de la Iglesia fue transformada en una mujer pecadora que tan solo lavaba los pies de Cristo? La vida de Jesús despertó pasiones, dudas y controversias. Luchas intestinas de todo tipo. ¿Sospecharían el poder que llegaría a alcanzar la institución que se estaba gestando? ¿Por qué en la religión más fuerte de Occidente solo existe una madre virgen y ninguna esposa? En la Iglesia Católica el rol de la mujer parece simplificarse a representar santidad y devoción. Leonardo da Vinci, un protegido de los poderosos, se atrevió a arriesgarlo todo para dar una versión de los evangelios que había sido negada y prohibida por la Iglesia, que le encargaba los propios trabajos. Podríamos pensar en una travesura, pero nada de lo que hacía Leonardo era ingenuo. Hablemos mejor de una misión. En efecto, Leonardo da Vinci cumplía una misión. El artista, el inventor, el músico, el cocinero, el filósofo, el transgresor irreverente y espiritual, tenía una misión, y alrededor de esa misión giraba gran parte de su vida. Leonardo da Vinci en su época era grande mestre del Priorato de Sion, heredero directo de los caballeros templarios, custodio de la verdadera religión de Cristo y Magdalena, depositario del legado del Sangrial, y como artista podía disfrazarse, pero no traicionarse. Por eso la verdadera historia, su auténtica fe, hablaba a gritos desde todas sus obras, aunque luego callara y lo desmintiera. El mensaje estaba dicho, porque como solía decir él mismo, la vista es el principal medio para que el entendimiento aprecie su totalidad. La pintura es superior y ocupa el primer lugar, porque no se desvanece apenas nace. Leonardo da Vinci. Y sus obras todavía hablan. ¿Podemos imaginarnos a Leonardo en ceremonias clandestinas? ¿Consumando rituales antiguos y prohibidos? No es difícil imaginarnos a Leonardo como a un hombre incansable, verborrágico, capaz de comunicarse con personas de distinta índole. Una persona ideal para presidir una actividad clandestina, por sus innumerables conexiones con el poder y con los círculos marginales. Por otro lado, su fama de artista genial e inquieto y sus actividades múltiples le permitirían estar en cualquier lugar sin despertar sospechas. Como la Iglesia Católica nunca quiso que se conociese la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena, los mensajes de la obra contienen una clave oculta. Todo indica que el pasaje de la Biblia representado por Da Vinci corresponde a la versión de los textos gnósticos, textos que muchos cristianos ni siquiera saben que existen. Si la voluntad de Jesús fue hacer de María Magdalena su esposa, tener hijos con ella y erigirla en madre de la Iglesia, ¿en qué momento y gracias a quién la divinidad femenina se eclipsa en el cristianismo?
Hasta el siglo IV existían en Europa una gran cantidad de cultos considerados herejes, cuya devoción se centraba en la divinidad de María Magdalena. La Iglesia oficial trabajaría arduamente para exterminarlos. El patriarcado tenía una dura batalla por delante. Una batalla que había comenzado mucho tiempo atrás. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Una y otra vez volvemos a este versículo porque es uno de los pocos en que se infiltra la verdad sobre la presencia de María Magdalena en la última cena. Observemos bien la actitud, el gesto de la pareja real. En él se hace evidente la intimidad, la confianza que había entre ellos. Aún despreciando a María Magdalena, los apóstoles se le acercan para que sea ella la que le pregunte quién pensaba que sería el traidor. Magdalena los escucha, casi podría decirse con tolerancia y resignación. ¿Acaso sabía que entre la agitación de los hombres, entre sus gestos y sus manos, entre tanta devoción escandalizada, había un puñal? ¿A quién pertenece la mano del puñal? ¿Qué simboliza ese cuchillo? Para la Iglesia Católica, la mano del puñal representa la inminente traición de Judas. En sus propios escritos, el artista atribuye el cuchillo a la mano de Pedro, quien lo utilizaría para cortar el pan. Sin embargo, si vamos a un plano detalle, vemos el final de un antebrazo que no pertenece a Pedro. Por el ángulo podría decirse que es la mano de María Magdalena, pero no corresponde al largo del brazo. Es ridículo pensar que Leonardo da Vinci, el maestro de las proporciones, el creador del hombre de Vitruvio, pueda haberse equivocado en las medidas de una de sus obras principales. También es notable la agresividad latente en la mano visible de Pedro, que se acerca al cuello de María Magdalena, como haciendo la pantomima de un degüello. Muchos de los evangelios nos dan a entender que los discípulos varones eran en realidad bastante cortos de entendederas. Una y otra vez surge la frase, pero ellos no le entendieron. También es recurrente la referencia a los celos de Pedro por la relación de Jesús con María Magdalena. Pedro, el fundador de la Iglesia Católica, representa el poder político. Magdalena, la esposa de Jesús y madre de su descendencia, representa la herencia espiritual, el poder divino. Posiblemente Jesús fuera hombre y santo, un hombre justo y un santo pecador. Juntos hemos comenzado a develar los misterios que nos ha legado este genio renacentista llamado Leonardo da Vinci. ¿Se animan a acompañarme en estos caminos colmados de preguntas? Abre tu mente.